Onda Nassau. Nada que ver. Saludos a nuestros oyentes. Estamos de vuelta aquí un día más en nuestra emisora preferida, Onda Nassau. Nos encontramos en el Instituto Juana I de Castilla, en Tordesillas, Valladolid, en un nuevo episodio del programa Culo de mal asiento. El equipo de radio que os va a acompañar está formado por Nayala, Michael y Eli a los micrófonos, con Álvaro, María e Irene los controles técnicos. La invitada de hoy es Sofía Arranz Ortega, nuestra profesora de inglés. ¿Qué tal estás, Sofía? Nosotros muy contentos por entrevistarte. Muy buenos días, chicos. Estoy encantada, no puedo estar más feliz de estar aquí haciendo una entrevista con vosotros. Estoy súper orgullosa de todo lo que estáis haciendo. Buen trabajo. Sofía, a lo largo de la vida pasamos por muchos sitios, conocemos gente diversa, vivimos una vida intensa. ¿Qué te gustaría que los demás recordaran de tu paso por sus vidas? ¡Wow! Pues los momentos felices, todos los momentos compartidos. Bueno, no solo los felices, porque de los otros también se aprenden. Pero me gustaría que esos momentos hayan sido intensos, que los hayamos vivido con mucha ilusión y que los hayamos disfrutado sobre todo. A mis alumnos, que lo hayan pasado bien, que se hayan sentido queridos y que hayan aprendido un montón, claro. No te asustes, Sofía, la entrevista no va a ser así de profunda. De hecho, queremos ir poco a poco conociéndote, desde tu infancia hasta hoy en día. ¿Podrías contarnos de dónde eres y dónde vives actualmente? Soy de Valladolid. Toda mi infancia prácticamente la he pasado en Valladolid, pero bueno, ya sabéis que yo soy pues culo de mal asiento y Australia lo más lejos. El caso es que siempre he estado viajando, me ha gustado un montón. Parte de mi carrera la estudié en Irlanda, he estado viviendo también en Alemania, un poquito aquí y allá. Preguntad solo a mis padres, ya veréis qué contentos estaban cuando yo era más pequeña. Pero bueno, ahora actualmente vivo en Valladolid. Desde hace 3 meses que me mudé otra vez a casa porque, bueno, ya sabéis que la vida de profe siempre te depara caminos insospechados y estaba viviendo antes en un pueblecito que se llama El Espinar, al lado de Segovia, pero está al lado de Madrid. Y ahora me tenéis aquí en Tordesillas. Como adolescente, nos gusta saber cómo han vivido los demás una etapa así. Para ti, ¿la adolescencia tuvo algún momento muy complicado? ¿Cómo lo gestionaste? Bueno, de adolescente, yo es que siempre he sido una persona muy risueña. En clase, vamos, alguna que otra llamada de atención he tenido por estarme riendo y no poder parar de reír. Pero recuerdo quizá segundo de bachillerato como un año especialmente difícil. Difícil porque a lo mejor me estaba planteando algunas cosas que no podía llevar a cabo o que quizá no era mi camino. A lo largo de vuestra vida vais a ver, la vida te depara el camino correcto, aunque tú no lo sientas así. Yo estudié bachillerato de ciencias de la salud. Yo quería hacer medicina. Entonces ya sabéis que la nota para medicina es una nota altísima. Yo estudiaba muchas horas matemáticas, química. También en primero tenía alguna asignatura de física, biología. Sin embargo, a pesar de que en los idiomas siempre sacaba muy buenas notas, no era para nada mi primera opción. Me dio la nota para enfermería, sin embargo, yo quería medicina y como no lo conseguí, dije, pues voy a estudiar filología inglesa. ¿Qué crees que podemos hacer si nos sentimos perdidos o algo solos? Siempre contádselo a vuestra familia, a vuestras personas de apoyo. Mis padres, mis abuelos, mi hermano siempre han estado ahí conmigo, mis amigos, mis amigas, siempre compartidlo. Aunque, hay algunas veces que nos encerramos en nosotros mismos. Cuando soltamos esos sentimientos que a lo mejor nos están ahí haciendo perder un poquito el sueño, nos están creando un poquito de ansiedad, compartidlo, ya veréis que todo se va a solucionar. Siendo profesora de inglés, ¿ya en la adolescencia viajabas al extranjero o aprendiste a hablar también inglés con academias? Pues casi siempre ha sido en academia. Yo vengo de una familia humilde, entonces no siempre viajar al extranjero era una posibilidad. Pero recuerdo que mis padres hicieron un gran esfuerzo y en primero de la ESO me fui 15 días de inmersión lingüística a Irlanda. Es que ya veréis que a lo largo de la vida todo son sorpresas y por una u otra razón siempre he acabado en Irlanda. Entonces allí estuve en una familia. Recuerdo que mi inglés por aquel entonces pues era hiper básico. Me lo pasé, en grande. Ahí empecé a coger un poco más del gusanillo y de hecho no solo otras cosas, crecí enormemente como persona porque también recuerdo que vivía en una urbanización en la que todas las casas eran iguales y un día salí a dar un paseo yo sola, no había móviles.
Bueno, recuerdo que tenía un móvil, pero antes no existía lo del roaming y no era tan fácil llamar a casa. Entonces no había GPS, no había nada. Salí de paseo y me perdí y no sabía cómo volver a la casa en la que estaba viviendo. Entonces tuve que apañármelas yo sola y irme fijando un montón en todos los sitios por los que iba pasando para regresar a casa. Y desde aquel entonces todas mis personas de confianza siempre se sorprenden porque dicen, madre mía, ¿cómo te ubicas? Cuando voy a una ciudad que no conozco, enseguida sé cómo volver a casa, cómo ubicarme en el sitio en el que estoy. Y yo creo que algo tiene que ver aquella Sofía de 13, 14 años que se perdió y que se las tenía que apañar ella solita. Sobre las fobias que tiene la gente al viajar, ¿tuviste miedo a la primera vez que viajaste sola? No, porque siempre he sido un poco aventurera. Entonces yo recuerdo que durante el día siempre me lo he pasado súper bien. A lo mejor si me llamaban mis padres por teléfono, porque lo que he comentado antes, me regalaron un teléfono que tenía, minutos para llamar a España. Entonces, si he viajado sola, a lo mejor cuando hablaba con ellos, pues a lo mejor sí que me ponía un poquito más triste, pero el resto yo iba descubriendo cosas aventurera con la gente que me acompañaba. ¿No te producía inseguridad el que los nuevos amigos no te aceptaran? Pues la verdad, no. Yo creo que lo más importante es mostrarse uno como es, ser una persona transparente, hablar las cosas, ser educado, ser tranquilo y si ves que algo no va bien, siempre se puede comentar. Oye, disculpa, esto, ¿cómo lo podemos gestionar? No sé, nunca he tenido ese problema, la verdad. ¿Qué consejos le darías a los estudiantes que quieren salir fuera pero les produce tanto miedo que al final no lo hacen? Que es un error. Se tienen que tirar un poquito a la piscina. Por supuesto que al principio siempre es como wow, un abismo, un poquito de vértigo, pero es que luego vais a ver que la experiencia que te devuelve la vida después de ese viaje es tan maravillosa que todo merece la pena. Y luego, como esa adrenalina te va a producir más y más ganas de volver a hacerlo y vais a empezar a viajar como locos. Eso es así. En un momento determinado decidiste estudiar filología inglesa, ¿es así? Eso es. Como he comentado antes, no era mi primera opción. En segundo de bachillerato, después de las notas de la entonces PAU, que ahora otra vez se vuelve a llamar PAU, 2012, pues no estaba en mis planes no alcanzar la nota que yo quería para medicina. Me apunté a filología alemana en la Universidad de Salamanca, a la cual nunca llegué a ir porque, al final estudiar fuera requería un gasto económico en casa muy importante. Pensé, a lo mejor irme a Salamanca a estudiar requiere de un alquiler o de una residencia de estudiantes, requiere transporte, etcétera, y por aquel entonces en mi familia estábamos pasando por un momento un poco más apurado. Había un momento de crisis también en España después de la crisis de 2008. Entonces decidí que toda esa inversión económica que podía necesitar en Salamanca la podía utilizar aquí mucho mejor en Valladolid, con lo cual me apunté a Filología Inglesa, al grado de Estudios Ingleses en la Universidad de Valladolid y a su vez empecé a estudiar alemán por mi cuenta. Entonces por las mañanas iba a clases particulares de alemán y después por la tarde es cuando tenía la universidad. Entonces compaginaba mi interés personal por las mañanas y luego, por supuesto, mi interés en el grado universitario por las tardes. En la universidad existe la posibilidad de hacer viajes en el extranjero y estudiar allí por un tiempo. ¿Tú has podido hacerlo? Cuéntanos toda tu experiencia. Mis Erasmus me llaman. He tenido Erasmus estudios, Erasmus prácticas y luego otra vez, ya ahora os voy a contar. En tercero de carrera puedes solicitar, lo solicitas en segundo para irte en tercero de carrera a un país extranjero. Como ya os he comentado, mi historia con alemán empezó desde primero de carrera y siempre los veranos intentaba irme a Alemania a practicarlo porque era empezar de cero. Entonces yo solicité en segundo todos los destinos que pudiera en alemán. Además es que el grado de filología alemana en la Universidad de Valladolid no tiene mucha gente, entonces yo pensé que ya con el nivel que iba adquiriendo, que por aquel entonces yo creo que sería un B1 nada más, pues yo quería irme a Alemania. ¿Qué pasó? Que en la resolución del Erasmus Estudio, como mi grado en verdad era grado en estudios ingleses, me quitaron todas las opciones de Alemania y me destinaron a la Universidad de Maynooth en Irlanda, a 30 kilómetros de Dublín. Fue la mejor decisión de mi vida, el año más importante de mi vida. Así es. Espectacular haber podido estudiar en Maynooth, en Irlanda.
Después, no sé, siempre hemos viajado de alguna otra forma. Después del Erasmus Studio, una empresa de Alemania quería una traductora e intérprete de español-inglés. Entonces pude hacer Erasmus prácticas en Osnabrück, en Alemania. Y posteriormente, en el máster, también pude hacer Erasmus prácticas otra vez en Irlanda. En tu opinión, ¿qué nos proporciona viajar? Todo. Te desarrolla como persona, conoces a gente. Yo soy una fiel fotógrafa, me encanta la fotografía, me encanta plasmar momentos. Puedes viajar de distintas formas. Puedes viajar haciendo un check a listas que has creado de sitios que has ido conociendo a través de internet, por ejemplo, o puedes viajar para disfrutar del momento. Yo al principio viajaba de la primera forma, ahora me gusta más la segunda. El poder ir a la cafetería que tengas al lado, poder escuchar lo que tienes alrededor, poder probar platos nuevos, poder irte a ver un museo, unas fotos, poder disfrutar de lo que tienes alrededor. Entonces te aporta todo, conoces a un montón de gente, te desenvuelves en situaciones que no has experimentado antes. ¡Qué maravilla todo lo que nos cuentas! No llegas a los 30 años y ya has vivido todas esas experiencias. Y además tienes plaza como profesora de inglés porque has sacado una oposición. Para los oyentes que no lo conozcan, ¿qué es una oposición y con cuántas personas tienes que competir? Una oposición es un proceso público para trabajar como profesora, en este caso de secundaria, bachillerato y FP, en el sistema educativo público español. Entonces, hay un temario que tienes que estudiar y consiste en prácticamente 4 exámenes. Los 2 primeros son más teóricos. El primero es temario de, por ejemplo, en inglés, en la especialidad de inglés tienes 69 temas que van desde literatura, lingüística, tienes parte de gramática, fonética, literatura inglesa y americana, también música en los países anglosajones. Tienes un montón de distintos temas. Entonces esos 69 temas los tienes que conocer muy muy bien porque ese es tu primer examen. Después del segundo examen tienes una parte más práctica. Es decir, cómo te desenvuelves tú en inglés. Tienes que hacer un comentario de texto, tienes que hacer transcripción fonética y fonológica porque después lo tienes que expresar delante de tribunal. En esa época, si aprobabas esos 2 primeros exámenes, pasabas a la siguiente fase. En la siguiente fase es un poco más tu faceta como profesora. Entonces tienes que hacer una programación didáctica que has tenido que preparar en el año o en el tiempo que te haya requerido anteriormente. Una programación didáctica, es decir, todo el marco legislativo de la educación española en Castilla y León y cómo vas a enseñar a tus alumnos prácticamente. Entonces también tuve que desarrollar 15 unidades didácticas en las cuales había un sorteo y de esas 15 bolitas, cada una se correspondía a las 15 unidades didácticas, el tribunal sacaba 3 bolas. Y yo decidía una de esas 3 unidades didácticas que querías poner. Entonces prácticamente tenías que enseñar cómo ibas tú a enseñar clase, o sea, a enseñar a tus alumnos en clase a 5 miembros del tribunal que ya eran profesores titulares. Y si aprobabas todo eso, pues dependiendo de tu nota y dependiendo de tu experiencia previa, etcétera, se hace una nota media. El problema que yo tuve es que yo había trabajado antes en la universidad en Alemania, entonces era otro país, era otro marco legislativo, no era un instituto y no tenía puntos de experiencia previa, con lo cual me tuve que esforzar mucho para conseguir plaza a la primera. ¿Te ves toda tu vida como profesora? ¿No te parece que te vas a aburrir? A mí me encanta, me lo paso genial con vosotros, me parece que es una de las profesiones más bonitas del mundo porque estamos siempre en contacto con aire fresco, con alguna que otra locura y no sé, para mí es muy dinámico. Quizá la investigación sería otra de las opciones, investigación en bilingüismo, en neurolingüística o en lingüística computacional, que ahora ya sabéis ¿qué es eso? ChatGPT, ¿sabéis lo que es ChatGPT? ChatGPT, Copilot, etcétera. Toda la inteligencia artificial se basa en lenguajes informáticos, pero también lenguajes naturales. Entonces es una rama que para mí me resulta muy interesante, así como el bilingüismo. Cómo desde pequeños podemos adquirir
2 o más lenguas, dependiendo de nuestro entorno, y cómo las mezclamos en nuestro cerebro, cómo las adquirimos, cómo nos desarrollamos. Y depende de la zona geográfica en la que vivamos, por ejemplo, hablo de Florida, Estados Unidos, o de Gibraltar, aquí en el sur de España, pero que pertenece a Reino Unido actualmente, pues ahí hay un idioma que se llama llanito, y alguno de mis proyectos de investigación se han desarrollado en esos 2 sitios, donde te encuentras a alumnos de vuestra edad y más pequeños, y también al ministro de Educación o al consejero de Educación en Gibraltar, que te mezclan inglés y un andaluz perfecto, un inglés británico perfecto y un andaluz perfecto dentro de la misma frase, y eso es una locura. Entonces, ese tipo de cosas me gusta mucho, pero no sé, de momento no me planteo otra profesión que sea más bonita que esta. A tu juicio, ¿cuáles son las fortalezas de los adolescentes? La fortaleza de los adolescentes, esa capacidad creativa que tienen, esa inocencia de hacer cosas porque quieren y porque sí. Entonces, eso es algo que no debéis perder y que hay que seguir manteniendo. Yo tengo 2 tatuajes que me los hice de Erasmus y uno de ellos es una nube. Y diréis, ¿por qué una nube? Bueno, pues para mí esa nube significa el que por mucho que tú vayas creciendo, te hagas más mayor, siempre tienes que mantener a la persona que llevas en ti, a ese niño, esa niña capaz de soñar, capaz de crear nuevos proyectos, y no es seguir en lo establecido, ¿vale? No seguir lo que te marca, claro, como eres adulto, entonces tienes que hacer esto y esto otro, o tienes que seguir unos parámetros ya marcados. No, yo creo que cuando eres adolescente descubres que tienes un amplio abanico de oportunidades. ¿Y por qué debemos perderlo cuando nos hacemos más mayor? ¿Nos tenemos que hacer más aburridos? ¿Y sus debilidades? La capacidad de gestionar muchas de las emociones puede ser. Por eso os he comentado antes que siempre que tengamos un momentito de flaqueza tenemos que buscar un poquito de ayuda en las personas que nos acompañan, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros profesores, nuestros amigos, siempre buscar un poquito de apoyo. Bueno, Nayala, podemos pasar ahora a un grupo de preguntas que seguro que le van a encantar a Sofía. Todas aquellas que traten del ocio y tiempo libre. ¿Cómo le gusta a Sofía Arranz pasar su tiempo libre? Pues con amigos, pero también haciendo rutas por la naturaleza. Me gusta muchísimo la naturaleza, hacer fotografías. Y recientemente me he apuntado a un curso de cocina profesional. Entonces, no porque tenga afán de ser cocinera o chef, pero porque me gusta probar cosas nuevas y bueno, es que a través de distintas culturas vas probando platos nuevos y yo creo que es una forma de transmitir nuestra cultura, nuestros ingredientes, etcétera. Cocina nacional y cocina internacional, me encanta, me lo paso bomba. Requiere de mucho tiempo y de ser muy meticuloso con el tema de cantidades, ingredientes, tiempos. Pero es una forma de evadirte de las cosas más académicas o de tu día a día y es una diversión. Vamos, ojalá podamos tener una clase de cocina. En el instituto no tenemos cocina, pero a lo mejor podemos buscar algún sitio para entretenernos. De los profesores imaginamos que leen y ven películas. ¿Qué te aporta leer? ¿En qué libro te gustaría perderte? Pues me encanta leer. Y yo creo que soy una cinéfila empedernida. Me encanta ir al cine. Todas las semanas voy al cine. Los lunes suele haber versión original en Valladolid y bueno, los miércoles hay algún que otro descuento. Entonces no solo tengo plataformas en casa, sino que todas las semanas tengo ahí mi cita de cine. Leer, pues uno de los libros más espectaculares que he leído, también por el trasfondo personal que he vivido en mi familia con abuelos que han padecido Alzheimer, una enfermedad durísima, ha sido el libro Dime quién soy. Y otro de los libros más espectaculares también es Los últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Guernica. Una fantasía, vamos. De las películas que más me han gustado, pues recientemente ha habido una que me ha llamado muchísimo la atención, que es japonesa, que trata sobre la rutina, el encontrarse bien en el día a día. Es un poco mindfulness en ese sentido, pero es un señor que tiene que limpiar baños públicos en Tokio,
que a priori diréis, pues vaya, quizá no es el mejor trabajo del mundo. Como ese señor es de lo más feliz que os podéis encontrar. O sea, este señor, en base a su rutina, va creciendo y va siendo feliz en las cosas más básicas del día a día, que no sé a vosotros, pero creo que en general nos cuesta apreciar lo que tenemos y lo que podemos disfrutar en el día a día. Esas películas me han gustado mucho, pero todas, estoy abierta a todo tipo de géneros y películas, excepto las de miedo, que no me gustan nada. Ya sé que a algunos de vosotros os encantan, pero las películas de miedo no me gustan. Respecto al cine, ¿qué significa para ti? Nos referimos a la experiencia de ver series y películas. ¿Qué aprendes o qué te pueden enseñar? Me gusta pensar en lo que quiere transmitir la película más allá de lo más básico que vemos, ¿no? O sea, ¿cuál es el trasfondo que podemos encontrar de cada una de las películas? ¿Cuál es la metáfora detrás de cada una de ellas? Así como toda la parte de producción, los colores, cómo los colores que hay en una película, ya sea blanco y negro, como, bueno, recientemente hemos visto nosotros aquí en el instituto la película de Pesadilla antes de Navidad por el tema de Halloween, como en Halloween todo estaba en blanco y negro, ¿recordáis? Y luego la parte de Navidad era todo colorido, rojo, verde, intenso, amarillo. Entonces eso es un trasfondo que puedes ver la película como un simple espectador, sin más, verlo, comerte tus palomitas, aunque yo no suelo comer en el cine, la verdad. Comer tus palomitas o pasar un ratito con tus familiares, tus amigos, con quien sea, o solo. Ojo, poco valorado está ir al cine tú solo. Quizá es una parte muy interesante, porque al final tú no tienes que ir acompañado. Obviamente yo siempre me lo paso mejor si voy con gente, ¿no? Pero recientemente, y ya veis, 29 años, y ha sido solo recientemente que he empezado a ir al cine yo sola, y diréis, wow, pero qué miedo, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo sola? ¿Cómo voy a ir a hacer estas cosas yo sola? Pues al final te inmerges en la película y tienes una visión de ella espectacular. Y lo mismo con las series. Un género de películas que suelen cantar es aquel en el que hay un héroe que salva, perdona o de alguna manera redime las faltas del pueblo débil y perdido. ¿Cuáles son tus héroes en la vida, Sofía? Mis padres, mis abuelos maternos, mi hermano, mi pareja y yo misma, ¿por qué no? Que nos lo hemos luchado hasta donde hemos llegado, aquí estamos por mérito propio, ¿no? Obviamente hemos estado acompañados porque nosotras lo valemos y sobre todo nosotras, que a veces no es tan fácil llegar a donde estamos. Para ir terminando, nos gustaría hacerte unas preguntas breves. Es una lista que lanzamos ayer a Álvaro, el profesor de Educación Física, y que creemos que vamos a repetir en ocasiones. ¿Cuál es tu peor miedo? Quedarme sin visión, quedarme sin ver. ¿Cómo te ves en 20 años? Viajera, alocada y con mis alumnos a mi alrededor. Cuéntanos un sueño posible. Vivir en el extranjero ejerciendo mi profesión. Y ahora un sueño que sabes que no se va a poder cumplir nunca. Pues experimentar momentos que vendrán con mis abuelos maternos o con familiares que ya no están. Por último, nos gustaría que te definieras con 3 palabras. Feliz, risueña y viajera. Muchas gracias, Sofía. Ha sido una entrevista estupenda. Esperamos que hayas disfrutado por lo menos tanto como nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Esta entrevista requiere de un trabajo por detrás, ya sea en mesa, en sonido, micrófonos, las entrevistadoras. Ha sido espectacular. Tanto al público le doy las gracias por todo lo que estáis haciendo. Espero que disfrutéis tanto como nosotros, como vuestros profesores. Agradecer también a Susana, vuestra profe de música y emprendedora de Onda Nassau, por todo el trabajo que hay detrás, que muchas veces no se ve y no os podéis imaginar las horas de sueño y de momentos que ha estado pensando en organizar todo esto. Por todo ello os doy gracias y os doy la enhorabuena. Muchas gracias a nuestros oyentes por seguir nuestro trabajo en Onda Nassau y a Susana por hacerlo posible. Nos despedimos el equipo formado por Nayala, Michael y Eli a los micrófonos, con Álvaro, María e Irene en controles técnicos. Desde aquí, el aula de música del Instituto Juana I de Castilla en Tordesillas, en los estudios centrales de la emisora Onda Nassau, queremos deciros que volveremos con muchas más entrevistas y otros contenidos. No os olvidéis de que estamos en Spotify, ebooks y en redes como Instagram, Facebook y Twitter, donde esperamos encontrar vuestras opiniones. Hasta la próxima, oyentes. Nos vemos pronto. Onda Nassau. Nada que ver.
Onda Nassau, una radio para todos los gustos y todas las edades. Radio o podcast, Onda Nassau. ¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Onda Nassau. ¿Estás buscando historia, ciencia, ficciones sonoras, entrevistas, risas, descubrimientos, deporte, naturaleza, música y mucha diversión en una sola radio? Onda Nassau. Nada que ver. Onda Nassau. Nada que ver.